Saludos compañeros y licenciado Ábalos, nosotros somos el grupo número 2 y en esta ocasión vamos a platicar, a hablar sobre el decreto número 67-2001, la ley contra el lavado de dinero u otros activos, específicamente del reglamento de esta ley. Vamos a iniciar con los considerandos. El primer considerando nos dice que el decreto número 67-2001 del Congreso de la República, emitido el 11 de diciembre del 2001, Ley contra el lavado de dinero y otros activos, tiene como finalidad esencial prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero, estableciendo las normas, procedimientos y controles internos idóneos para lograr los objetivos de dicha ley. Básicamente aquí nos dice el objeto por el cual la ley contra el lavado de dinero fue creada, ¿verdad? El segundo considerando dice que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley antes referida, vamos a leer lo que nos dice el artículo 44 así de forma rápida para ir entendiéndolo. Dice reglamento. El reglamento de esta ley deberá ser elaborado por la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, o IVE, dentro de los 60 días siguientes de su vigencia y sometido a conocimiento y consideración del presidente de la República para su aprobación. El reglamento de esta ley deberá quedar aprobado dentro de los 90 días siguientes de que entre en vigencia esta ley. Entonces, volviendo al considerando, con lo dispuesto en el artículo 44 que acabamos de leer, la CIF debe elaborar a través de la Intendencia de Verificación Especial este reglamento para someterlo a aprobación del presidente de la República, procedimiento que se ha cumplido y coordinado con los asesores legales de la Presidencia de la República. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 183, inciso E, de la Constitución Política de la República de Guatemala, en ese inciso nos habla de las atribuciones que tiene el presidente de la República y por tanto, por esas atribuciones que le confiere este artículo, el presidente aprobó este reglamento. Y se acuerda emitir el siguiente reglamento de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos. Vamos a empezar con el capítulo 1, las disposiciones generales. El artículo 1 nos habla del objeto de este reglamento. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, decreto número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala. Es decir, todo lo que la ley nos establecía anteriormente, en los artículos anteriores, en la parte de la ley específicamente, no del reglamento, el reglamento nos da los lineamientos para llevar esos preceptos a la práctica, para desarrollar esos preceptos, como nos dice aquí el artículo 1. Entonces, ese es el objeto principal de este reglamento, aplicar los lineamientos que nos especificó la ley en los artículos anteriores. Luego, el artículo 2 nos hace referencia a la definición de términos que son esenciales para poder entender el contexto de los artículos que siguen. Entonces, para los efectos de este reglamento, los términos que aparecen en el mismo se entenderán en el sentido que a continuación se indica. A. Efectivo. Moneda nacional o extranjera representada en billetes y monedas acuñadas. B. Transacción. Cualquier operación o acto realizado por un cliente con las personas obligadas. Más adelante vamos a ver qué es un cliente y qué es una persona obligada en el contexto siempre de este reglamento. Transacción inusual. Es aquella operación cuya cuantía, frecuencia, monto o características no guardan relación con el perfil del cliente. Se vuelve una transacción inusual en el momento en el que una persona empieza a recibir fondos de una manera, podemos poner un ejemplo, de una frecuencia, de la manera que no lo hacía antes. Es decir, si antes recibía pagos, un pago mensual por el desempeño de alguna labor, de algún trabajo, y empieza a recibir pagos excesivamente altos cada semana, entonces ahí ya empieza a convertirse en una transacción inusual, porque se salen del perfil del cliente, como dice aquí más adelante, ¿verdad? Entonces puede ser tanto en cuantía,
frecuencia, monto o características que no guardan relación con el perfil del cliente. Luego vamos con la transacción sospechosa. Es aquella transacción inusual debidamente examinada y documentada por la persona obligada, que por no tener un fundamento económico o legal evidente, podría constituir un ilícito penal. Es decir, que aquí ya la transacción que previamente se consideró inusual ya fue examinada, ya fue considerada por la persona obligada y por lo tanto pues ya se puede determinar si es un acto ilícito que constituye un lavado de dinero o no. Luego, el cliente es la persona individual o jurídica que realiza una o más transacciones con una persona obligada dentro del giro normal o aparente de negocios de dicha persona obligada. Es decir, la persona que tiene una relación económica con las personas que están obligadas a basar sus operaciones en esta ley o en este reglamento. Luego, oficial de cumplimiento. Es el funcionario gerencial encargado de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, así como el cumplimiento de las obligaciones que imponen la ley. Entonces, podemos decir que es como la persona que va a estar inspeccionando los procedimientos, la forma de operar de las empresas y que se adecúen, ¿verdad?, a cumplir los preceptos, las reglas establecidas en esta ley. Luego la ley, pues, todas las veces que este reglamento mencione este término, se va a referir al decreto, perdón, 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Y por último, intendencia, se refiere a la Intendencia de Verificación Especial o podemos también encontrarla por sus siglas IVE. Luego de conocer ya los términos generales del reglamento, vamos a pasar al capítulo número 2, custodia y uso temporal de bienes. Artículo número 3, custodia y devolución. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la ley, vamos a leer lo que dice el artículo 13, dice custodia. Los bienes, productos o instrumentos objeto de medidas cautelares quedarán bajo la custodia del Ministerio Público o de la persona que éste designe, quienes serán responsables de su conservación para su incorporación al proceso. Vamos a dividir un poquito el artículo para comprender. Dice que todos los bienes, productos, instrumentos, objetos de medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida cautelar es, valga la redundancia, la medida que toma en este caso el Ministerio Público, que es el encargado de custodiar esos bienes, para proteger y tener una garantía durante el proceso que involucre el lavado de dinero u otros activos. Podemos poner un ejemplo, el embargo, ¿verdad? Se puede embargar alguna propiedad de la persona involucrada o se le puede colocar una orden de que no salga del país. Entonces, esa es una medida cautelar que el Ministerio Público está tomando para garantizar el proceso del juicio y todo eso que más adelante vamos a ver bien. Entonces, volviendo al artículo 3 del reglamento, dice que, según lo establecido en el artículo 13 de la ley, que es el que acabamos de leer, en los casos en que por resolución dictada por el Ministerio Público, los bienes, productos o instrumentos objetos de medida cautelar para que sean entregados a otra persona o institución designada por este. La entrega deberá hacerse constar en acta administrativa en la cual se indique el estado en que se encuentran dichos bienes, productos o instrumentos. El acta se adjuntará copia del inventario respectivo, debiendo firmar el acta la persona o el representante de la institución receptora a quien deberá entregarse copia de la misma y del inventario. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo el reglamento se diferencia de la ley. En la ley simplemente nos dice que el MP es el encargado de custodiar esos bienes, pero aquí ya nos hace alusión a cómo debe hacerlo, al proceso que debe seguir, a los formularios que debe llenar, a cómo deben ir las actas, quiénes deben firmar. Entonces aquí ya es un proceso más práctico, ¿verdad? Ya llevado a los preceptos de la ley, aplicándolos a la forma en la que se van a operar.
Seguimos. La persona o institución a la que el Ministerio Público encargue la custodia de los bienes, productos o instrumentos objetos de medida cautelar, conforme a lo establecido en la ley, a partir del momento de la entrega será legalmente responsable de garantizar su guarda, conservación y custodia, debiendo contar con los medios necesarios y adecuados para cumplir su misión, para lo cual deberá tomar las medidas pertinentes y le está prohibido el uso de los bienes confiados con cualquier fin. Es decir, ellos solo tienen que hacerse cargo de que el bien esté protegido, esté en un lugar seguro, que no sufra ningún daño, pero no pueden hacer uso de ese bien para ningún fin, ni para la institución a la que el MP le confió ese bien, o bien el mismo Ministerio Público no lo puede utilizar para algún beneficio propio. ¿Por qué? Porque a la larga esos bienes son la garantía de, que tiene en este caso la Intendencia de Verificación Especial por medio del Ministerio Público, de que el proceso pues tenga un seguimiento como debe ser. Luego, la devolución de los bienes, productos o instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, si procediere, será realizada por el tribunal o juez competente, de conformidad con lo que la ley establezca para el efecto. Es decir, no es que yo pueda ir a reclamar un bien que me embargaron por una sospecha de lavado de dinero, solo así, sino que tengo que seguir un proceso y tiene que ser dictado por el tribunal o juez competente. Luego vamos al artículo número 4, uso temporal de los bienes, productos o instrumentos objeto de providencias cautelares. El plazo de 3 meses a que se refiere el artículo 15 de la ley empezará a correr a partir de la fecha en que se haga efectiva la providencia cautelar dictada por el juez respectivo. Vamos a leer lo que nos dice el artículo 15 de la ley. El artículo 15 de la ley nos habla del destino de los bienes, productos o instrumentos objeto de providencias cautelares. Y dice, cuando no sea posible establecer al titular del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho real sobre los objetos, instrumentos y productos del delito de lavado de dinero u otros activos sujetos a medidas de garantía o estos no sean reclamados durante un plazo de 3 meses, el juez previa audiencia a quienes, de acuerdo con lo que consta en el expediente, pudieran tener interés legítimo sobre los mismos, autorizar el uso temporal de dichos bienes, productos o instrumentos a las autoridades encargadas de prevenir, controlar, investigar y perseguir el delito de lavado de dinero u otros activos. Entonces, aquí, en el artículo 4, nos hace referencia a el uso temporal. Habíamos dicho anteriormente que las instituciones, la persona encargada de custodiar los bienes no podían utilizarlos para ningún fin. Pero aquí la ley nos está diciendo que después de un plazo de 3 meses, eh, las personas o la institución que está resguardando o custodiando ese bien puede utilizarlo de forma temporal. Es lo que nos está estableciendo la ley. Dice que cuando no sean reclamados durante un plazo de 3 meses, el juez podrá, previa audiencia, a quienes, de acuerdo con lo que consta en el expediente, puedan tener interés legítimo sobre los mismos, autorizar el uso temporal de dichos bienes. Bueno, pasamos entonces al capítulo número 3 y donde les dije, ¿verdad?, que íbamos a hablar de las personas obligadas, es decir, qué personas o instituciones deben de estar sujetos a lo establecido en esta ley y en este reglamento. Personas obligadas. Para los efectos de la ley y este reglamento y de conformidad con el volumen de operaciones y atendiendo a la naturaleza de sus actividades, las personas obligadas se subdividen en, número 1, Grupo A. Este grupo incluye inicialmente al Banco de Guatemala, a todos los bancos del sistema, sociedades financieras, casas de cambio, personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la intermediación en la negociación de valores, emisores y operadores de tarjetas de crédito
Y por último, a las entidades fuera de plaza, conocidas como offshore. Luego está el grupo B, y este grupo está integrado por, número uno, empresas que se dedican a la transferencia sistemática o sustancial de fondos y o movilización de capitales, seguido por las compañías de seguro y fianzas. Luego, las empresas que se dedican a realizar operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques. Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, entidades que se dedican al factoraje, entidades que se dedican al arrendamiento financiero, almacenes generales de depósito y otras que la legislación someta específicamente a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Así también las cooperativas que realicen operaciones de ahorro y crédito independientemente de su denominación. También las entidades autorizadas por el Ministerio de Gobernación para realizar loterías, rifas y similares, independientemente de la denominación que utilicen. Personas jurídicas sin fines de lucro, sin importar su denominación, que reciban, administren o ejecuten fondos del Estado y o reciban o envíen fondos del o hacia el extranjero. Intermediarios de seguros a los que se refiere las literales B y C del artículo 80 del decreto número 25-2010 de la ley del Congreso de la República, perdón, ley de la actividad aseguradora. Personas individuales o jurídicas que realicen las actividades siguientes: actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles, actividades de compraventa de vehículos automotores, terrestres, marítimos o aéreos, actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos, actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades, y servicios de blindaje de bienes de cualquier tipo y o arrendamiento de vehículos automotores blindados. Así también los contadores públicos y auditores que presten servicios relacionados con cualquiera de las actividades siguientes: administración de dinero, valores, cuentas bancarias, inversiones u otros activos, actividades de contaduría y auditoría en general. Personas individuales o jurídicas que se dediquen a prestar servicios por instrucciones y o a favor de clientes y o terceros, relacionados con cualquiera de las actividades siguientes. Primero, actuación por sí mismo o a través de terceros, como titular de acciones nominativas, socio, asociado o fundador de personas jurídicas. Actuación por sí mismo o a través de terceros, como director, miembro del consejo de administración o junta directiva, administrador, apoderado o representante legal de personas jurídicas. Y por último, provisión de dirección física para que figure como domicilio fiscal o sede de personas jurídicas. Dependiendo del volumen de sus operaciones y atendiendo a la naturaleza de sus actividades, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial IVE, podrá transferir de grupo a las personas obligadas, según los incisos anteriores, lo cual se comunicará por medio de la notificación de la resolución o bien de su publicación 2 veces en un periodo de 15 días en el Diario Oficial y en otro de amplia circulación en el país. Este artículo está un poquito grande, pero era necesario que lo viéramos para poder tener un contexto claro de qué personas o instituciones son las que forman parte de y deben regirse por medio de las disposiciones de esta ley y de este reglamento. Están divididos, como vimos, en dos grupos. El grupo A es son los que están directamente relacionados, ¿verdad? Vimos que estaba el Banco de Guatemala, los bancos del sistema, y son las entidades que tienen una relación más directa con este tema, ¿verdad? Y luego está el grupo B, en el que ya hay incluso actividades de prestación de servicios, en el caso de los contadores públicos y auditores. Entonces, ya hace el reglamento, ¿verdad? La división de estas personas. Asimismo, también como vemos en el último párrafo, la Superintendencia de Bancos, por medio de la IVE, podrá transferir de grupo a las personas obligadas.
dependiendo del volumen de sus operaciones, como dice, ¿verdad? Y atendiendo a la naturaleza de sus actividades. Entonces, se formaron estos grupos por dos factores. Número uno, el volumen de sus operaciones y número dos, la naturaleza de sus actividades. Vamos a seguir entonces con el artículo número 6 que le corresponde a mi compañero Steven. Te escuchamos, Steven. ¿Qué tal, compañeros? Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma. Y vamos a leer el artículo 6. Agencias, sucursales, subsidiarias u oficinas en el extranjero. Las personas obligadas velarán porque sus agencias, sucursales, subsidiarias u oficinas constituidas en el extranjero cumplan las disposiciones legales del país anfitrión en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos. Creo que en este artículo no hay mayor explicación alguna, sino que las personas obligadas, como lo mencionaba el artículo anterior, el Banco de Guatemala, bancos del sistema, casas de cambio, aseguradoras, están obligadas para velar que sus agencias, sucursales, subsidiarias y oficinas que están constituidas en el extranjero cumplan todo y el reglamento necesario para la prevención del lavado de dinero y otros activos. Continuamos con el capítulo 4 de las obligaciones de las personas obligadas. Artículo 7. Datos generales de personas obligadas. Las personas obligadas deberán remitir a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia o la IBE, por única vez, la información general de las mismas que esta última les requiera, en los formularios que para el efecto diseñará. Las personas obligadas tendrán un mes calendario contado a partir de la vigencia del reglamento para remitir la información indicada. Cuando haya modificaciones en los datos generales reportados, las personas obligadas deberán hacerlo del conocimiento de la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia en un plazo de 15 días después de efectuado el cambio correspondiente. Esto más que todo, el artículo 7 nos habla referente a que la Superintendencia de Bancos y la IBE tienen que llevar un registro de todos los datos de estas personas obligadas, de los datos de los bancos del sistema, cuál es su nombre o su denominación o su razón social, eh, cuántos socios o accionistas son. eh, Tienen que conocer detalladamente todos los datos de estas personas, ¿verdad? Para, para poderlas identificar. Es más fácil identificar cuando alguien está mal, cuando tenemos conocimiento de cómo se llama, dónde vive, que cuando, por ejemplo, si el banco X empieza a cometer delitos contra el lavado de dinero y la Intendencia de Bancos no tiene ningún conocimiento sobre dicho banco. Entonces, el estar actualizando la información, como dice en el segundo párrafo, cuando haya modificaciones en los datos generales, es de suma importancia reportarlos 15 días después de haber efectuado el dicho cambio. Artículo 8. Incorporación de otras personas obligadas. En aplicación de lo establecido en el artículo 18, numeral 5, inciso G, de la ley, el presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo, podrá modificar el artículo 5 de este reglamento para hacer extensiva la aplicación de las obligaciones establecidas en el citado cuerpo legal a cualquier otra actividad que por naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, estableciendo en el mismo en qué grupo de personas obligadas se ubicará la nueva o nuevas personas incluidas. Este artículo es bastante importante, ya que, por ejemplo, si en algún caso, al momento de crear este reglamento, en las personas obligadas hubieran omitido una de esas personas, por ejemplo, las aseguradoras, que son instrumentos que pueden ser utilizados para lavado de dinero, créanme que por ahí nos estuvieran metiendo gol. Entonces, como dice este artículo, el presidente tiene toda la autoridad para actualizar dicha lista que está en el artículo 5, ¿verdad? Artículo 9.
Programas de cumplimiento. Las personas obligadas deberán enviar a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, a más tardar 3 meses después de la vigencia de este reglamento, los programas, normas, procedimientos y controles internos a que se refiere el artículo 19 de la ley, en lo que les sea aplicable a los mismos, debidamente aprobados por su junta directiva, consejo de administración o su órgano de dirección superior. En el caso de ampliaciones o modificaciones a los programas, normas, procedimientos y controles internos referidos, estas deberán hacerse del conocimiento de la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia dentro de un plazo no mayor a un mes calendario después de su aprobación. Los programas de cumplimiento más que todo son las normas internas que va a tener cada persona obligada para prevenir el lavado de dinero u otros activos. Como nos menciona este artículo, eh, dentro de la vigencia de este reglamento, toda persona obligada tenía 3 meses para poder realizar todo su control interno, para poder realizar un reglamento, para poder realizar una normativa interna que lo rigiera para la prevención del lavado de dinero. Si en dado caso este reglamento, qué sé yo, tiene algún tipo de actualización cada año, cada 6 meses internamente, entonces esto se tiene que notificar a la Superintendencia de Bancos a través de la IBE. Continuamos. Artículo 10. Registro de empleos. Las personas obligadas como parte de sus controles internos deberán llevar un registro de cada uno de sus empleados, en el que se incluyan constancias de los procedimientos utilizados en cumplimiento de lo establecido en el inciso A del artículo 19 de la ley, el cual deberá ser actualizado en sus aspectos más relevantes, como mínimo en forma anual. Asimismo, deberán impartir los programas de capacitación a que se refiere el inciso B del artículo 19 de la ley, a todo el personal que realice o autorice operaciones a través de las cuales se pueda llevar a cabo el lavado de dinero u otros activos, debiendo llevar un registro de dichas capacitaciones. En el caso de que las personas obligadas contraten con otras empresas la prestación de servicios del personal, deberán cerciorarse razonablemente de los procedimientos utilizados por dichas empresas con el fin de garantizar un alto nivel de integridad y de conocimiento de los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del personal, así como de la capacitación de los mismos. Hace mención sobre los programas de cumplimiento. Eh, Nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en Banrural, el banco está obligado a darnos una capacitación por lo menos una vez al año sobre cómo prevenir el lavado de dinero y otros activos. Entonces, cuando a nosotros nos dan esa capacitación, nos hacen firmar un examen, a nosotros nos pasan un examen después de que finaliza la capacitación, nos hacen un examen y nosotros lo firmamos y eso se queda como respaldo en nuestro expediente laboral, ya que todos esos exámenes se van a la Oficina de Recursos Humanos y eso lo van archivando ellos, porque es un registro que se tiene que llevar de manera anual, ya que si no se tienen programas de cumplimiento, la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia, perdón, a través de la, sí, a través de la Intendencia, eh, puede sancionar a las personas obligadas si no llevan un registro. Por ejemplo, ahí con nosotros hubo una vez que no sé qué pasó, pero no se hizo esa capacitación de forma anual. Entonces, lamentablemente, pues se sancionó al banco. La multa, pues no sé de cuánto es, pero al no tener esos programas de cumplimiento de manera estricta, es bastante complicado porque sí multan a las personas obligadas. Como decía ahí, en el caso de las personas obligadas que contraten
con otras empresas la prestación de servicios de personal, también es lo mismo. Se tienen que capacitar, se tiene que velar por el cumplimiento de que esas personas tengan un nivel de integridad aceptable, que tengan conocimiento sobre las consecuencias del lavado de dinero. Es de suma importancia conocer a los empleados de dichas instituciones también. Artículo 11. Programas de auditoría. Las personas obligadas que cuenten con auditoría interna deberán incluir como parte de los procedimientos de esta los mecanismos tendientes a verificar y evaluar la efectividad y el cumplimiento de los programas, normas y procedimientos para la prevención y detección de lavado de dinero u otros activos. Asimismo, cuando contraten auditoría externa, deberá estipularse en el contrato que suscriban que en el dictamen correspondiente se emita una opinión acerca del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Todas las empresas, regularmente, la mayoría de las empresas tienen un departamento de auditoría interna. En el banco donde yo trabajo, hay un departamento de auditoría interna, en el cual ellos, cada vez que vienen a realizar auditorías a cualquier agencia, primero que nada, van a donde está el efectivo físico, más que todo receptoría. Van, cuentan el dinero y hacen sus procedimientos para determinar de que todo esté perfecto en esa área. Segundo, también se maneja dinero en documentos, por ejemplo, los expedientes de créditos. Cuando llegan los auditores, empiezan a revisar dichos expedientes para determinar que los fondos que se hayan dado no fueron utilizados para lavado de dinero. Porque si llegan a determinar o si se llegan a encontrar con algo así, pues obviamente vamos a ser sancionados. Y como decía ahí, cuando las personas obligadas contraten servicios de auditoría externa, que eso tiene que ser cada año o cada vez que lo requieran, pues dichos auditores deben de emitir un dictamen también sobre el cumplimiento de este artículo en especial. Artículo 12, registro de clientes. Para efectos del registro a que se refiere el artículo 21 de la ley, las personas obligadas, cuando inicien relaciones comerciales o relaciones del giro normal o aparente de sus negocios con un cliente, particularmente cuando se trate de la apertura de nuevas cuentas, la realización de transacciones fiduciarias, arrendamiento de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones en efectivo que superen el monto que establece el artículo 24 de la ley. Parley, no sé si podemos ver ese artículo para ver cuál es el monto que no debe exceder. Artículo 24. Te lo puedo leer, porque acá solo tenemos el reglamento. Yo te lo leo. Artículo 24, ¿me dijiste? Va. Sí, sí, porfa. Va, yo te lo leo. Artículo 24, obligación de registros diarios. Las personas obligadas deberán llevar un registro diario en los formularios que para el efecto diseñe la Intendencia de Verificación Especial de todas las transacciones que lleven a cabo en efectivo, sean estas ocasionales o habituales, en moneda nacional o extranjera y que superen el monto, aquí está el monto de $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Así es, como pudimos ver, es un monto que no supere los $10,000 o el equivalente en moneda nacional. Por ejemplo, nosotros, como banco, otra vez, ¿verdad? Cuando llega una persona a depositar 80,000 quetzales, nosotros tenemos que verificar a cómo está el tipo de cambio para verificar si eso excede los $10,000 o obviamente el equivalente en quetzales, ¿verdad? Entonces ya nosotros venimos y automáticamente el sistema nos tira un formulario en el cual tenemos que llenar quién es la persona que va a depositar,
por qué motivo fue a depositar esta cantidad, de dónde vienen los fondos. Y aparte de eso, tenemos que amparar o el cliente nos tiene que dar algún comprobante del origen de los fondos, ¿verdad? Por ejemplo, si fue por una venta de un bien inmueble, obviamente tuvo que existir una compraventa que tuvo que haber realizado un abogado. Entonces nosotros venimos, le sacamos copia a dicho documento y al momento de imprimir el formulario, pues se adjunta eso y a nosotros nos queda como respaldo de que el origen de los fondos, pues, es bueno. Eh, Aparte de eso, cada vez que un cliente llega a aperturar una cuenta, ya sea una persona individual o una persona jurídica, hay una serie de formularios que se tienen que llenar o que el sistema nos da a nosotros. Bueno, más que todo es la intendencia de verificación, ¿verdad? Que nos dio a nosotros. Por ejemplo, el nombre de dichos formularios son IR, que significa inicio de relaciones. En esos formularios se van a consignar los datos de dichas personas, nombre, dirección, dónde viven, referencias personales, eh, si son asalariados, cuánto ganan, para quién trabajan, más que todo, todos los datos del cliente para conocer en realidad con quién vamos a iniciar una relación, ya que como sistema bancario hay personas que están, que tienen problemas más que todo con la ley. Entonces, nosotros tenemos que conocer eh, al cliente. Para eso está este artículo, el artículo 12, que es el registro de los clientes, porque este artículo nos ampara a nosotros para poder conocer e iniciar relaciones con dicha persona. Continuamos. Dice artículo 13, actualización y conservación de registros. Los registros a que se refiere la ley y este reglamento deberán ordenarse de acuerdo a un sistema adecuado de archivo en documentos, medios magnéticos o cualquier otro dispositivo electrónico, de manera que puedan ser utilizados eficientemente por la entidad y permitan atender requerimientos de las autoridades competentes. Cuando se utilicen medios magnéticos o cualquier otro dispositivo electrónico, deberán conservarse copias de seguridad. Las personas obligadas deberán informar a la superintendencia a través de la intendencia como por mínimo con un mes de anticipación a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los registros por haber transcurrido el plazo mínimo de conversación de conservación establecido en la ley. Eh, por ejemplo, todos los datos regularmente en un sistema bancario, los datos de las personas, de los cuentavientes, tienen que ser actualizados como mínimo una vez al año, ya que es cierto, la persona se va a seguir llamando igual, pero posiblemente ya no viva donde mismo, ya no tenga el mismo teléfono, ya no tenga las mismas referencias personales. Y aparte de eso, no solo es con los cuentavientes, sino que con las personas que llegan a depositar al banco cantidades enormes de dinero, todos esos formularios tienen que ser archivados y digitalizados. Si en cualquier momento venga el Ministerio Público con una orden de un juez solicitando los formularios de un cliente en específico, y cada vez que obviamente como el archivo se va llenando, entonces nosotros tenemos un tiempo estipulado para guardar dicha documentación. Entonces, al transcurrir dicho tiempo, nosotros tenemos que informar a la Superintendencia de Bancos y a la IBE con un mes de anticipación de que vamos a destruir eh, dichos expedientes o dichos formularios y se tiene que informar cuántos expedientes, cuántos formularios y de quiénes son para que la IBE y la Superintendencia de Bancos estén informadas de dicha situación que se va a hacer. Entonces, eso es todo de mi parte. Creo que continúa mi compañero. Muy bien, continuamos con el artículo 14 que nos habla de los registros diarios.
Este artículo va enlazado al artículo 24 de la ley que nos habla de la obligación de los registros diarios. Como anteriormente lo mencionaba el compañero, todas las personas obligadas deben de llevar un registro diario en los formularios que para su efecto les ha proporcionado la IBE, y en estos formularios deben de dejar registro de todas las transacciones que lleven a cabo en efectivo, ya sean habituales o no, y especialmente aquellas transacciones que superen un monto de $10,000 o americanos o su equivalente en moneda nacional. Estos registros nos dice el artículo 14 que deben de llevarse mensualmente en la forma y condiciones que ésta determine, y posteriormente las personas obligadas deben trasladarlas a la Superintendencia de Bancos, siempre a través de la Intendencia de Verificación Especial. Estos registros deben ser trasladados en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que corresponda. Si en algún caso durante un mes no se hayan realizado transacciones en efectivo, esta situación siempre debe comunicarse y debe informarse de ello siempre a la Superintendencia de Bancos a través de la IBE, siempre respetando el mismo plazo. El artículo 15 nos habla sobre el registro de transacciones inusuales. Y por transacciones inusuales, pues comprendemos que son aquellas transacciones que no son tan comunes o recurrentes, y según el artículo 26 pueden hacer aquellas transacciones que sean complejas, insólitas, significativas y que sigan todos los patrones de transacciones no habituales, o aquellas transacciones que no tengan un fundamento económico o legal evidente. Es decir, que todas estas transacciones que se consideren como inusuales, a través del oficial del cumplimiento, las personas obligadas deben examinarlas para determinar si estas transacciones tienen o no el carácter de ser sospechosas. Y en ese caso, pues deben aperturar un expediente en el que podrán hacer constar en documentos, medios magnéticos o cualquier otro dispositivo electrónico, y a estos mismos pueden asignarles números que sirven para identificar dicho expediente para trámites posteriores. Si en algún caso pues se tiene una transacción inusual, independientemente de que al final se determine que sí tiene carácter de sospechosa o no, siempre se debe conservar toda la documentación de soporte para dejarlo como archivo, ¿verdad? Por si en algún futuro inmediato o a largo plazo dicha transacción, a pesar de que sea inusual, pero que aún no haya sido detectada como sospechosa, pudiera cambiar y pudiera convertirse en sospechosa. Entonces ya se tiene aperturado, un expediente para poder realizar las investigaciones correspondientes. El artículo 16 nos habla de la comunicación de dichas transacciones sospechosas y nos dice que las personas obligadas siempre deben comunicar a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial todas las transacciones que hayan sido detectadas como sospechosas, y para esto debe aplicar el procedimiento que se describe a continuación, que son una serie de pasos en las que el número 1 dice que los funcionarios o empleados de una persona obligada que hayan detectado la transacción inusual, primero comienzan detectando la transacción inusual, luego la hacen de conocimiento al oficial de cumplimiento, utilizando los canales que internamente se establezcan, ya sea los medios de comunicación que ellos tengan
establecidos y determinados para dar a conocer dichas situaciones. Y posteriormente el oficial del cumplimiento va a determinar si la transacción tiene el carácter de ser o no sospechosa. Y esto debe hacerlo en un plazo que no exceda los 15 días, contando a partir de que éste tenga conocimiento de dicha transacción inusual. Y una vez que hayan transcurrido esos 15 días, el oficial de cumplimiento debe anotar en el expediente respectivo, es decir, siguiendo la continuación del artículo 15 que ya se había creado el expediente, entonces en ese mismo expediente, el oficial de cumplimiento anota de una manera resumida todas sus observaciones y las observaciones que tenga el funcionario o empleado que haya detectado la operación. Y luego el oficial de cumplimiento, después de haber hecho las anotaciones respectivas en el expediente, dentro de los 10 días siguientes a esa anotación, debe notificar esa operación sospechosa a la Superintendencia de Bancos a través de la IBE en los formularios que ya se habían determinado para dar a conocer estas transacciones inusuales. Y por último, deben de agregar al expediente respectivo la copia del formulario en donde se notificó la detección de una transacción sospechosa. Y para efectos de detección y prevención de las transacciones sospechosas, ahí sí que para evitar a toda costa que esto se pueda presentar, la persona obligada debe establecer señales de alerta, considerando entre ellas las que a través de la emisión de oficios circulares, la Superintendencia de Bancos haga de conocimiento por los medios que estime pertinentes. Ahí sí ya va a ser de control o criterio interno de la persona obligada qué señales va a definir para detectar una transacción inusual y posteriormente determinar si es sospechosa o no. Podría ser, como lo mencionaba el compañero anteriormente, tomando un ejemplo de que una persona o sociedad o entidad pues reciba o capte transacciones en efectivo mensualmente y de repente comience a hacerlo de manera diaria y que sean transacciones de un valor elevado, que quiera o no, ya sea por su naturaleza o por su recurrencia, esto pueda generar dudas y pueda ser detectado esta situación como una transacción inusual y pues podría ser que resulte ser una transacción sospechosa. El artículo 17 nos habla del informe trimestral de no detección de transacciones sospechosas y dice que las personas obligadas, si en un trimestre calendario no han detectado transacciones sospechosas, siempre deben informar a través del oficial de cumplimiento a la Superintendencia de Bancos, siempre a través de la IBE, dentro del mes siguiente al vencimiento del trimestre al que corresponda. El artículo 18 nos habla sobre la obligación de informar. Todas las personas obligadas deben de informar de todo el registro de sus transacciones a la Superintendencia de Bancos y deben de proporcionarle esta información a la Superintendencia de Bancos siempre que ésta se los solicite en la forma y el plazo que ésta les haya determinado. El artículo 19, prórroga, tiene relación con el artículo 18, porque si en un caso las personas obligadas no pudieran proporcionar las informaciones que les haya solicitado la CIB dentro del plazo propuesto, la persona obligada puede solicitar a la Superintendencia de Bancos una prórroga, pero esta obviamente debe estar debidamente justificada y amparada con el objeto de cumplir con dicha obligación, es decir, puede por medio de una solicitud justificada solicitar más tiempo para presentar toda la información solicitada a la Superintendencia de Bancos. Y si en algún caso existiera una solicitud de prórroga,
justificada. Esta debe realizarse por escrito a más tardar 2 días antes de que el plazo original otorgado llegue a su vencimiento. El artículo 20 nos habla sobre el conocimiento e identificación de clientes. Y cumpliendo con lo que establece el artículo 19 de la ley, en el inciso D, que nos habla sobre los programas y el uso de los programas para las personas obligadas para que éstas eviten el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos. Y así para que las personas obligadas formulen y pongan en marcha sus programas con medidas específicas para conocer e identificar a sus clientes y así evitar incurrir en el delito de lavado de dinero u otros activos. Y también nos dice que en el caso de las transacciones a las que se refiere el artículo 21 de la ley, que sería, haciendo mención al artículo 21, esas transacciones referentes a la apertura de nuevas cuentas, la realización de transacciones fiduciarias, arrendamientos de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones en efectivo que superen siempre el monto de $10,000 americanos o el equivalente en moneda nacional. Entonces, en este caso, la persona obligada debe obtener de parte de sus clientes información general, siguiendo los requisitos de sus formularios debidamente establecidos por la IBE. Y esto obviamente debe hacerlo del conocimiento de las personas obligadas oportunamente en su momento. Es por eso que a veces cuando nosotros como personas individuales o ya sea como persona jurídica queremos hacer la apertura de una cuenta en X o Y banco, dependiendo de qué persona seamos, pues así nos solicitan información, nuestros datos personales, em, nuestro CUI, dirección, número de teléfono, correo. En el caso de ser una sociedad mercantil, pues estoy enterada que hasta nos pueden pedir nuestros estados financieros del periodo inmediato anterior para comprobar de dónde nosotros como empresa obtenemos nuestros flujos de efectivos. También una razón de inscripción en el registro mercantil que ampara, ¿verdad?, el giro habitual de las operaciones de la entidad. Y dependiendo, pues, de qué cuenta querramos aperturar también, entonces así es la información que nos solicitan o el tipo de transacciones que nosotros vayamos a realizar. El artículo 21 nos habla específicamente de los oficiales de cumplimiento y nos dice que las personas obligadas deben designar funcionarios gerenciales encargados de las obligaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 de la ley. Haciendo referencia a este párrafo, entonces la persona obligada designa a los funcionarios gerenciales para que estos se encarguen de vigilar el cumplimiento de programas y procedimientos internos, el cumplimiento de las obligaciones que esta ley impone, incluyendo el mantenimiento y envío de registro adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas e inusuales. Asimismo, estos funcionarios gerenciales sirven de enlace con las autoridades competentes, es decir, cada persona obligada tiene designado su funcionario gerencial y este a la vez es un enlace con la superintendencia de bancos. Y estos funcionarios gerenciales son los denominados oficiales de cumplimiento, que ya vimos la definición en el respectivo artículo 2 del presente reglamento. Y cada vez que una persona obligada haga el nombramiento o confirmación de su oficial de cumplimiento, debe, por supuesto, comunicarlo a la superintendencia de bancos en un plazo de 10 días posteriores a que se haya efectuado dicho nombramiento o confirmación. Siempre esta comunicación
del nombramiento debe adjuntarse el currículum vitae del funcionario designado o confirmado. Y en algún caso de que se diera un reemplazo del oficial de cumplimiento, se sigue el mismo procedimiento. Se debe comunicar a la Superintendencia de Bancos a través de la IBE este cambio y también debe adjuntarse el currículum vitae del funcionario gerencial que lo va a sustituir siempre dentro del plazo señalado, que serían los 10 días posteriores a su nombramiento. Y los oficiales de cumplimiento deben dedicarse con exclusividad al cumplimiento de sus funciones, es decir, deben dedicarse solamente a esto, no pueden descuidar para nada su cargo, a excepción de en el caso de las personas obligadas que están comprendidas dentro del grupo 2, que anteriormente mencionaba nuestro compañero Filey en el artículo 5 de este reglamento. Y dejo el tiempo con mi compañero. Muy bien. Continuando con la exposición con respecto a la ley contra el lavado de dinero y otros activos, el artículo 22 habla sobre las atribuciones del oficial de cumplimiento. Como lo explicó mi compañera anteriormente, ya tenemos entendido que es un oficial de cumplimiento y algunas de las funciones que desarrolla. Pero en este artículo 22 habla de una forma más específica otras atribuciones que posee, como lo son proponer a la persona obligada los programas, normas, procedimientos y controles internos que se deberán adoptar, desarrollar y ejecutar para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos. Sabemos que las personas obligadas son aquellas que están bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos. También debe hacer el conocimiento del personal de la persona obligada todas las disposiciones legales y reglamentarias, así como los procedimientos internos existentes en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos. Coordinar con otras instancias de la entidad la implementación de los programas, normas, procedimientos y controles internos que la ley establece y velar por que los mismos se cumplan. Recordemos en estos párrafos que leímos anteriormente de que la entidad, la Superintendencia de Bancos siempre muestra nuevas normativas, nuevos reglamentos y es necesario que las personas obligadas estén enteradas de ello. Esa es una de las atribuciones del oficial de cumplimiento. Así también preparar y documentar la información que debe remitirse a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia con relación a los datos y documentación a que se refiere la ley, particularmente los reportes de las transacciones sospechosas que se detecten en la entidad, lo cual mi compañera anteriormente estaba explicando, que cuando el oficial de cumplimiento determine alguna transacción sospechosa, deberá notificar a la Superintendencia de Bancos por medio de la Intendencia. También hacer el conocimiento, mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de prevención y detección del lavado de dinero u otros activos, así como establecer canales de comunicación y cooperación con los oficiales de cumplimiento o quien ejerza dicha función en otras personas obligadas. En lo relativo a capacitación y patrones de lavado de dinero u otros activos, cuidando siempre la reserva de información establecida en la ley. Recordemos que siempre las leyes se van actualizando de acuerdo a las situaciones que se den. Por lo tanto, es necesario que las personas obligadas tengan comunicación en cómo aplicar esos reglamentos, cómo aplicar esos cumplimientos, cómo desarrollarlas, en lo cual el oficial de cumplimiento tiene la atribución especial de capacitarlas sobre los patrones de lavado de dinero. Recordemos que siempre las personas que tratan de lavar o realizar esta acción, ya sea de lavado de dinero o de activos, siempre están pendientes de utilizar métodos que sean cada vez más difíciles de identificar para llevar a cabo estas acciones ilícitas, por lo cual es necesaria una constante capacitación por parte de las personas obligadas.
Organizar la capacitación del personal en los aspectos relacionados con la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos, debiendo remitir a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia un reporte semestral de dicha capacitación relacionado con el inciso anterior. Tienen que estar en constante comunicación, en constante capacitación, perdón, y asimismo se debe entregar un reporte en el cual haga constar o se pueda corroborar de que dichas personas están recibiendo la capacitación. Documentar los esfuerzos realizados por la institución en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos. Hay que recordar que todas las entidades que están bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos deben entregar reportes. Y asimismo se deben ver sus resultados, los logros alcanzados y sus esfuerzos, en conformidad a la prevención del lavado de dinero u otros activos. Así también presentar informes trimestrales al órgano de administración de la persona obligada sobre la eficacia de los mecanismos de control interno ejecutados en su institución relacionados con el programa de incumplimiento. En realidad tienen que entregar reportes, como lo dice, o informes, como lo dice ahí mismo el párrafo, para ver si esos controles internos que estaban aplicando las personas obligadas están siendo efectivos. Porque un control interno que no sea efectivo significa una falencia en la prevención del lavado de dinero. De nada sirve tener un control interno inefectivo si no puede prevenir dichos errores o dichos que no sea fácil identificar. Así también otros que señalen la ley en materia con respecto a la prevención del lavado de dinero y otros activos. El artículo 23 habla sobre el cumplimiento de los programas, normas y procedimientos sobre los funcionarios empleados de las personas obligadas que deberán cumplir a los programas, normas y procedimientos implementados por estas en lo que corresponde. Los programas y todo ello los encontramos en la ley. Recordemos que en este momento estamos leyendo el reglamento, pero para mayor información lo podemos encontrar en el artículo 19 de la ley de la prevención del lavado de dinero u otros activos. Ahora, prosiguiendo con el capítulo 5, que abriremos un nuevo tema, en el artículo 24, hablaremos sobre las funciones de la Intendencia de Verificación Especial. La Intendencia de Verificación Especial, según el artículo 24, forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos. El superintendente de bancos es la autoridad superior de la estructura jerárquica y el intendente de verificación especial es quien estará a cargo de la intendencia. La contratación del personal de la intendencia se efectuará siguiendo las políticas y los procedimientos establecidos por la superintendencia de bancos. Hay que recordar que la intendencia de verificación especial, como explicaron mis compañeros anteriormente, no es un órgano independiente, sino que en realidad ocupa un puesto, es parte de la superintendencia de bancos, es una división especial, pero en sí ocupa el puesto de autoridad superior y asimismo será administrada y también controlada por un superintendente. Hay que recordar que intendencia se refiere al control de administración, por lo cual un superintendente estará a cargo de ello. Las funciones de intendencia que se refiere al artículo 33 de la ley deberán realizarlas estrictamente en el ámbito administrativo. Hay que recordar que la intendencia de verificación especial es un órgano de carácter puramente administrativo. En lo que se refiere a la investigación penal, estará a cargo del Ministerio Público, lo cual explicaremos un poco más adelante cómo cooperan entre ellos. El artículo 25, comunicación de nuevos patrones de lavado de dinero u otros activos. En los casos en que, derivado del análisis de la información obtenida de los patrones internacionalmente conocidos y de comunicaciones recibidas de instituciones especializadas, se determinará la existencia de patrones de lavado de dinero u otros activos. La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, deberá comunicar a las personas obligadas por los medios que estime convenientes la nueva forma de operar en el lavado de activos,
para que éstas tomen las medidas preventivas correspondientes. Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, podrá instruir a las personas obligadas en la forma que considere pertinente acerca de nuevas medidas que deberán implementar dentro del ámbito de la legislación aplicable para prevenir que su institución sea utilizada en el lavado de dinero u otros activos. Como les decía anteriormente, las personas que muchas veces realizan estas acciones ilícitas de lavado de dinero siempre tratan de crear nuevos mecanismos, de crear nuevas formas de realizar dichas acciones. Por lo tanto, es necesario que la Intendencia de Verificación Especial esté actualizando a las personas obligadas para ello, para que así pueda prevenirse dicha acción. Por eso habla sobre patrones de lavado de dinero u otros activos, porque no cada año, cada cierto tiempo, surgen nuevos derivados de personas maliciosas que quieren llevar dichas acciones. Así también la Intendencia de Bancos puede instruir a las personas obligadas, por ejemplo, por medio de capacitaciones, por medio de nuevas normativas aplicadas por la Superintendencia de Bancos, etcétera, con tal de prevenir el lavado de dinero y otros activos. El artículo 26, reserva y estadísticas. Artículo 26, por favor. Para la elaboración y mantenimiento de las estadísticas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 36 de la ley, la Intendencia deberá desarrollar un sistema informático que permita garantizar la confidencialidad y seguridad de la información que posea, el que será aprobado por el Superintendente de Bancos. La información a que se refiere este artículo y toda la demás información con que cuenta la Intendencia será de uso exclusivo de la misma, excepto la información estadística por disposición de la ley. Podrá publicarse e incluirse como parte de las publicaciones periódicas que efectúa la Superintendencia de Bancos. A lo que se refiere este artículo es que la Intendencia de Verificación Especial deberá desarrollar un sistema informático, un sistema de información, una base de datos que le permita que llevar a cabo todas sus acciones de forma confidencial y con gran seguridad. Este será exclusivo de la misma. Recordemos que un sistema informático debe ser confidencial y seguro para que pueda cumplir con su fin. Así también toda la información debe ser exclusiva por parte de ella, salvo a dicha información que puede incluir la Superintendencia de Bancos. Por ejemplo, en las publicaciones periódicas que realiza, como en las publicaciones semestrales también, donde da la información detallada de cómo se encuentra la entidad financiera, cómo está su situación patrimonial y cómo están sus resultados también. El artículo 27, en suscripción de memoranda de entendimiento o acuerdo de cooperación, en cumplimiento del inciso D del artículo 33 de la ley, recordemos que este artículo habla exclusivamente de las funciones de una manera más específica de la superintendencia, de la Intendencia de Verificación Especial. La Superintendencia de Bancos podrá suscribir memoranda de entendimiento o acuerdos de cooperación con entidades de otros países homólogas a la Intendencia de Verificación Especial. Para los efectos de este artículo se tomarán como base los modelos internacionales, siempre y cuando no contravengan la legislación. Para entender un memorando, para entender este artículo, en primer lugar debemos investigar qué significa la palabra memorando. Memorando no es más que un escrito, documento o carta para intercambiar información entre organizaciones, para comunicar indicaciones, recomendaciones, instrucciones, disposiciones o esto. Recordemos que la Intendencia de Verificación Especial, así también como la Superintendencia de Bancos, tienen comunicación con otras entidades de supervisión de otros países o de otros lugares con el tal de prevenir el lavado de dinero. Así también puede utilizar las bases de dichos países para implementarlos aquí, para prevenir dicha actividad ilícita. Pero debe tener en cuenta de que no contravenga la legislación nacional, o sea, las
normas jurídicas guatemaltecas. Recordemos que en materia legal tienen más peso la legislación jurídica que la internacional. Ahora, con respecto al artículo 28, asistencia del Ministerio Público. La asistencia que la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, debe prestar al Ministerio Público en materia de lavado de dinero u otros activos, en cumplimiento del inciso F del artículo 33 de la ley. Quedará estrictamente delimitada la unidad o fiscalía especialmente designada para el efecto dentro de la estructura orgánica de dicha institución, con base en la solicitud escrita del agente fiscal a cargo de la unidad o fiscalía, la que servirá de enlace entre la Intendencia y el Ministerio Público. Recordemos que el lavado de dinero u otros activos es una actividad ilícita en el país. Por lo tanto, la Intendencia de Verificación Especial estará trabajando en conjunto con el Ministerio Público, brindando asistencia. Recordemos que el Ministerio Público se encarga de fiscalizar. Es un órgano especializado en la fiscalización, o sea, en la observación, en inspeccionar los actos de las personas individuales o jurídicas, en perseguir el delito, para llevarlas ante las autoridades correspondientes y así aplicar la pena o resolver el caso que se amerite. Para ello deberá informarlo por medio del agente fiscal a cargo de la unidad fiscal. O sea que el agente fiscal servirá como enlace entre la Intendencia y el Ministerio Público. Y la Intendencia sirve como intermediario entre la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público. Artículo 29. Asistencia legal mutua. La prestación de la asistencia legal mutua a que se refiere el artículo 34 de la ley deberá realizarse de conformidad con los acuerdos o tratados internacionales en la materia, suscritos y ratificados por Guatemala, o bien de acuerdo con lo que se establezca en la memoranda de entendimiento o acuerdos de cooperación que se suscriben entre el Ministerio Público y sus homólogos en otros países. Por ejemplo, recordemos que el Ministerio Público trabaja de la mano con otras instituciones. Podría verse como el Interpol para trabajar, porque trabaja en conjunto. Asimismo, la Intendencia de Verificación Especial tiene tratados ratificados con otros países. Por ejemplo, Guatemala tiene tratados, por ejemplo, con Estados Unidos, el cual ayuda y apoya económicamente la lucha contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Pues son un plan implementado entre ellos dos, incluso con otros países cercanos, por ejemplo, Honduras y El Salvador. Hasta aquí llega la parte que me corresponde y lo voy a dejar con mi compañero que prosiga. Gracias. Muchas gracias, Haroldo. Yo voy a seguir con la lectura de los últimos artículos de este reglamento. Este artículo 30. Procedimientos para asistencia administrativa. Para la prestación de la asistencia administrativa a que se refiere el artículo 35 de la ley, se suscribirá memoranda de entendimiento o acuerdo de cooperación de conformidad con la legislación vigente, para lo cual deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 27 del reglamento. Básicamente este artículo nos dice que para que se lleve a cabo la prestación administrativa, que se refiere al artículo 35 de la ley, cuando se refiere, ¿verdad? Que ahí dice, ese artículo más que todo dice que el Ministerio Público y la Intendencia de Bancos podrán solicitar ayuda administrativa de otras entidades fuera del país. Y para que puedan llevar a cabo este proceso, ellos tienen que registrarlo mediante un memoranda en donde tiene que constar la cooperación que van a llevar las entidades, los acuerdos, el plazo del trabajo,
Básicamente van a suscribir en un papel o documentación el trabajo que van a realizar de la mano. Artículo 31. Colaboración de entidades públicas o privadas. Las entidades públicas o privadas deberán proporcionar a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia la colaboración que esta última le solicite de conformidad con el último párrafo del artículo 34 de la ley. Como bien leemos ahí, ¿verdad? En este artículo se refiere a que todas las entidades públicas o privadas sujetas a la Superintendencia de Bancos y a la Intendencia de Bancos tienen que prestar o colaborar juntamente con estas entidades de una forma en que puedan llevar a cabo la aplicación de la ley, ¿verdad? Y poder de la mano ayudarse mutuamente. Básicamente todas las empresas públicas, bueno, las entidades públicas y privadas están obligadas a prestarle servicio de ayuda o apoyo a estas entidades cuando éstas se las requieran. Y estas solicitudes tienen que ser por medio de escrito. Aquí dice, ¿verdad? La solicitud deberá constar por escrito, indicando claramente de qué consiste la colaboración requerida, así como el plazo y la forma en que deberá proporcionarse. Dice también, cuando las entidades públicas dispongan de base de datos, perdón, se me cortó el audio. Como les decía, cuando las entidades públicas dispongan de base de datos, podrán coordinarse con la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia, un mecanismo apropiado para que esta última pueda consultar la misma. Si la Superintendencia de Bancos y la Intendencia disponen de una base de datos, ahí mismo podrán hacer llegar una solicitud por medio electrónico a estas entidades. Capítulo 6. Sanciones. Artículo 32. Imposiciones de sanciones. Las infracciones que cometan las personas obligadas a cualquiera de las disposiciones de la ley serán sancionadas por la Superintendencia de Bancos. Para este efecto, la Superintendencia de Bancos definirá los parámetros que deberán tomarse en cuenta para determinar la gravedad del hecho e imponer la sanción respectiva. Cuando la Superintendencia de Bancos o la Intendencia de Bancos notan que alguna entidad financiera está cometiendo una infracción, esta va a evaluar el caso y va a determinar qué sanción corresponde a dicha infracción o delito que haya cometido estas entidades. A eso se refiere básicamente este artículo. Artículo 33 dice, procedimiento sancionitario. Cuando la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia detecte una infracción, dará una audiencia a la persona obligada respectiva por un plazo de 10 días. Por ejemplo, ¿verdad? Si la Intendencia de Bancos o cualquier entidad, ¿verdad?, detecte una infracción de una persona o entidad, va a hacerle llegar una notificación donde las van a citar a una audiencia a más tardar 10 días hábiles. Ahí solo dice 10 días, pero más que todo son días hábiles, en donde la persona va a tener esos 10 días o va a disponer de esos 10 días para formar un expediente
para su defensa, ¿verdad? Para llevar evidencias de que no está cometiendo delitos, infracciones u otros. Ya pasado estos 10 días, si no se presenta, pues se llevará a cabo el proceso sin la presencia de esta persona y será sancionada. Dice también las sanciones que se impongan a las personas obligadas no las exime de cumplir con la obligación omitida que hubiere dado lugar a la sanción, en el plazo que para el efecto se fije en la resolución respectiva. Si la persona fue sancionada y paga la multa o la sanción que se les haya asignado, no quiere decir que pueda seguir haciendo o cometiendo ese delito, ¿verdad? No, que paga la sanción y deja de hacer esas infracciones penadas por este reglamento o por esta ley. Artículo 34, recursos. Dice, las personas obligadas sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos que fueran sancionadas podrán interponer contra las resoluciones respectivas recursos de apelación ante la Junta Monetaria, el que se sustanciará de conformidad con lo establecido en la ley aplicable. Por ejemplo, ¿verdad? Si la persona perdió fue sancionada, ¿verdad? En la audiencia anterior, esta puede, ahí no dice qué plazo es, ¿verdad? Pero tiene un tiempo para poder recaudar más recursos o obtener más evidencias para poder apelar la sanción a la que recayó, ¿verdad? Mediante mediante la Junta Monetaria. Como bien sabemos, la Junta Monetaria va arriba, es una entidad que va arriba de la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Bancos. Y la persona o las entidades pueden ir con la Junta Monetaria si ya tienen más recursos, más evidencias, para ir a apelar la resolución que fue emitida en la audiencia anterior. Dice, las demás personas obligadas podrán interponer recursos de revocatoria ante la Junta Monetaria, que se sustanciará de conformidad con lo establecido en la Ley de Contencioso Administrativo. Como les decía, ¿verdad? Pueden revocar la sanción o igual no pueden haber cambios, ¿verdad? Si los recursos no son, los recursos o las evidencias que presentan esas personas no son válidas. Artículo 35, cumplimiento de las sanciones. La Superintendencia de Bancos, para hacer efectiva la sanción, emitirá una orden de pago que deberá hacerse efectiva en las cajas de bancos de Guatemala en un plazo de 5 días, contando a partir del día siguiente en que se notificó de la misma. El importe de las multas constituirá fondos privativos de la Superintendencia de Bancos para que la distribuya de conformidad con el artículo 37 de la ley. Ahí está muy claro, ¿verdad? Que una vez se haya determinado la sanción, la Superintendencia de Bancos va a emitir una orden de pago, la cual la persona a quien recayó la sanción o la infracción tiene un plazo máximo de 5 días para realizar este pago, si no va a caer en doble sanción, ¿verdad? Entonces, la persona se tiene que poner pilas en ese pago para no quedar mal con eso, ¿verdad? Y dice que el importe de las multas constituirá fondos privativos de la Superintendencia de Bancos, que ya sabemos, ¿verdad? Que todo el dinero que venga del lavado, todo el dinero que junte la Superintendencia de Bancos, del Ministerio Público, y todo eso que venga del lavado de dinero o de cualquier otra infracciones así, forman parte de los fondos de la Superintendencia de Bancos y se distribuyen de conformidad con el artículo 37 de esa ley, que determina los porcentajes que se van a distribuir entre todas las entidades que realicen este trabajo, ¿verdad? De luchar contra el lavado
lavado de dinero y otros activos. Artículo 36 dice enlaces. Dice, el oficial del cumplimiento o quien haga a sus veces será el enlace entre la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia y las personas obligadas. Y por sus medios se canalizarán las solicitudes de información. Está un poco claro, ¿verdad? Que el oficial de cumplimiento va a realizar va a ser un enlace entre la Superintendencia de Bancos y la persona que está siendo auditada o que está llevando, se está llevando a cabo a la audiencia, ¿verdad? Artículo 37. Declaración. La declaración jurada que con base de lo establecido en el artículo 25 la ley debe realizar la persona que en transporte dinero en efectivo o en documentos representativos de efectivo, igual o mayor a $10,000 de los Estados Unidos americanos o su equivalente en moneda nacional del o hacia el exterior de la República. Se hará en un formulario para que el efecto diseñe la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia. Dichos formularios se pondrán a disposición del público por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, en los puestos migratorios. ¿Qué quiere decir? Que si una persona quiere movilizar efectivo en un monto máximo de $10,000, bueno, un monto mínimo sería, ¿verdad? A partir de $10,000, las personas tienen que, si quieren tanto meterlo al país, si vienen del extranjero, ¿verdad? Quieren meter esos $10,000, o si de aquí, del país de Guatemala, lo quieren llevar a otro país, tiene que llenar un formulario que la Superintendencia de Bancos diseñó para llevar un control del movimiento, ¿verdad? De las entradas y salidas de dinero y todo eso para ir controlando todos esos movimientos. Y obviamente en los puestos migratorios uno tiene que presentar estos formularios llenados y autorizados por la SAT. Yo creo que hay otro artículo, ¿verdad, Farley? Que es el 38. No, falta un montón. Dice siempre el mismo artículo 37, dice, con el mismo propósito podrá coordinarse entre la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia y las entidades públicas para que el efecto esta última determine un mecanismo apropiado para la asignación de una parte de enlace. La SAT elaborará un reporte mensual de las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, en el que incluirá la fecha de ingreso o egreso, el nombre del declarante y el monto declarado. Dicho reporte deberá remitirse a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia dentro del mes siguiente al que corresponda. Básicamente es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Que es para llevar un mejor control de las entradas y salidas de efectivo y que la persona lo esté realizando en base a las leyes, esté movilizando el efectivo, ¿verdad? Más que todo es efectivo lo que se refiere a esto. Dice, cuando se realice la incautación de dinero en efectivo o en documentos, los mismos deberán ser entregados de forma inmediata al Ministerio Público. Estas incautaciones se van a llevar a cabo si la persona no realizó este llenado de formularios para trasladar el efectivo, ¿verdad? No está autorizado para estar moviendo toda esa cantidad de dinero, por lo tanto se va a incautar y va a formar parte del Ministerio Público. Dice, quien deberá auxiliarse de la Policía Nacional Civil con el objeto de garantizar el resguardo de los mismos. Al momento de realizar la entrega de los documentos o dinero incautado, deberán fraccionarse un acta en la que se haga constar la realización de dicho acto, en la forma establecida en el artículo 3 del reglamento.
Artículo 38, vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia 8 días después de la publicación del diario oficial. Bueno, hasta aquí llega nuestra lectura y análisis del reglamento de la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Agradecemos mucho su atención y espero que este material sea de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.